vivo, estamos en Puntal AM y hablamos un poquito de economía, pero de nuestra economía, porque hoy es 10, es día de cobro para muchos, para muchas, y día de vencimientos también. Hay que pagar antes del 10. ¿O cómo hacer? El 10 es como un antes y un después en nuestro mes, en nuestro sueldo, en aquellos que tenemos la suerte de tener un sueldo, ¿no? Porque también esa es otra realidad para este contexto tan particular. Vamos a hablar con una especialista en economía que tiene mucha presencia en las redes, a quien ya hemos entrevistado aquí en Puntal AM, y que es Lucía Pignani, que es licenciada en economía y es especialista en finanzas. Y tiene un sitio muy interesante en Instagram que habla de todos estos temas que nos preocupan y que por ahí no sabemos cómo resolver en la cotidianeidad. Y es esto, ¿no? ¿Cómo ganar más y cómo poder ahorrar? En la hora 30, ¿existe? ¿Está bueno? ¿Vale la pena meterse en tantas cuotas? ¿Contado? ¿Tarjeta? De todo esto vamos a hablar con Lucía. Paula te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Lucía. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Bueno, mucho gusto, me alegro de escucharte. A ver si podemos empezar a entender estas cosas que siempre son complejas. O uno cuando cree que las entiende, no, en general no entendió nada. Siempre hay una vuelta de tuerca más. Gracias por invitarme. Bueno, me encanta la idea de que se estén hablando estos temas de finanzas personales. La verdad que creo que son fundamentales. Muchas veces la gente dice, yo no entiendo los números, pero bueno, esto es un poco de entender algo más general, es entender la conducta que nosotros tenemos, ver cómo poder llevar la vida diaria un poco más de tranquilidad o tratar de reducir la incertidumbre con respecto al frente financiero, por así decirlo. ¿Y cuáles son tus consejos? Porque viste que el día 10, como decía, es un día clave en el mes para muchas personas que quieren honrar sus compromisos, porque además, si no, después empiezan a correr los intereses o cortan los servicios o lo que sea, o porque uno también es un OPSE. ¿Cuáles son los beneficios, ¿no? ¿Y cuáles son los pros y los contras? ¿Cómo podemos hacer? Gastar menos y ahorrar más. Para mí lo más importante es armar un presupuesto. Obviamente con el paso del tiempo se puede ir refinando en un Excel, en una aplicación, pero inicialmente uno cuando comienza el mes tiene que hacer una lista de lo que va a tener que pagar, de los impuestos, de los servicios, del alquiler, de lo que gasta mensualmente en compras de alimentación, lo que gasta en cuotas, por ejemplo, del colegio, tener una idea de cuánto se va a gastar en el mes, como para poder ya saber si tengo margen para comprarme, no sé, algo de ropa, tengo margen para ahorrar. Uno tiene que tener una idea de los gastos. O sea, el primer punto yo siempre digo que es tomar conciencia de en qué gasto y cuánto gasto. Entonces, si por ahí no lo tienen en mente, porque la verdad que nunca se les ocurrió pensar esto, empezar a notarlo a lo largo del mes. Yo siempre digo, y de hecho mi última publicación en Instagram que escuché que recién lo mencionabas, es que si uno gasta menos, obtiene un ingreso extra a fin de mes. Entonces también cuando uno hace esa lista de gastos, lo que se va a dar cuenta en realidad es que hay algunos gastos que no son necesarios o que se podría ahorrar un poco viendo una forma, o sea, un consumo más consciente, un consumo más ordenado, ver qué es lo que realmente necesito y qué estoy comprando por impulso. Un poco tener una organización, eso es a lo que yo siempre planteo. El presupuesto es el elemento que te permite llevar esto a la práctica y tenerlo como más ordenado y más visual. Pero siempre el recomiendo es tener en cuenta los gastos que uno tiene, estar consciente de los montos y a partir de eso empezar a trabajar. ¿A trabajar en qué? En ver en qué puedo reducir para tener un ingreso extra y a partir de eso poder ahorrar o poder consumir, comprarme algo que venía postergando a lo largo del tiempo. Y una recomendación para aquellos que ya tengan un margen por sobre los gastos es ahorrar a principio de mes. Entonces, después en el mes, ajustarse de acuerdo a lo que ya pactaron inicialmente. Porque lo que suele pasar es que uno, si tiene la posibilidad de estar holgado y ganar un poquitito más de lo que gasta, es que cuando llega fin de mes, pues, la plata en mano, por lo general, es Vuela. como que se dice, viste, quema, vuela. Entonces, si uno ahorra a principio de mes, yo siempre lo recomiendo como un tip para poder llegar a ese objetivo. Y siempre, siempre, siempre que uno ahorre, tiene que tener un objetivo para ese ahorro. ¿Por qué? Porque si vos ahorras sin ningún sentido, sin saber para qué quieres usar ese dinero, no estás realmente motivado. En cambio, por ejemplo, si vos decís, yo quiero ahorrar para iniciar mi emprendimiento, para poder irme de viaje, para poder comprarme mi casa, ahí uno ya tiene una meta, está orientado el ahorro. Entonces es mucho más
fácil o mucho menos doloroso resignar consumo presente por ahorro, por el consumo futuro, por así decirlo. Claro, y no rompes el chanchito, qué antigüedad lo que te estoy diciendo, ya no existe más, pero no lo rompes a cada rato, porque si no tenés un objetivo Claro. fijo, es como que decís, bueno, a ver, el mes que viene empiezo, entonces sacás y buscas ahí la forma, ¿no? Y te desorganizas rápido. Totalmente. Entonces, si uno tiene claro para qué ahorra, es mucho más fácil. Y para no ir rompiendo el chanchito cuando, por ejemplo, vayan surgiendo imprevistos, yo lo que recomiendo también es ir armando con el paso del tiempo un fondo de emergencia, que es el equivalente a 6 meses de costos fijos de nuestra economía personal. ¿Para qué? Para que si pasa algo, algún problema en el trabajo, se rompe algo de gran valor, nosotros tengamos para recurrir a ese fondo de emergencia y no toquemos lo que está separado en ahorro. Por lo general uno suele mezclar esos ahorros y fondo de emergencia. Claro. ¿Por qué digo diferenciarlos? Para que no sea psicológicamente tan dañino cuando sucede algo decir, ay, estoy tocando mis ahorros. No. Esto es el fondo de emergencia. Esto estaba hecho para Para esto. una situación puntual. ¿Y cómo lo puedo hacer, Lucía, a eso? Digo, ¿cuáles son las herramientas? ¿Es guardarlo bajo el colchón, en una lata, ponerlo en el banco, el plazo fijo? ¿Qué conviene? Mira, para lo que es fondo de emergencia, yo siempre recomiendo, ya sea tenerlo dolarizado, pero en algo que yo lo pueda vender rápido, y si no, tenerlo invertido en un instrumento de liquidez inmediata. ¿Qué quiere decir? Que yo lo pueda vender y disponer ese dinero en el momento en el que lo necesito. Por ejemplo, los bancos de todos nosotros, todos los que estén bancarizados, van a ver que tienen una parte de fondos comunes, y ahí pueden buscar el fondo que tenga rescate inmediato. Entonces invierten, si bien no es el que les va a dar mayor interés, es el que ustedes van a poder disponer a la brevedad. Entonces esa es una muy buena alternativa para invertir el fondo de emergencia. Los ahorros, Por ejemplo, a ver, explícame un poquito más ese recurso, esa herramienta. ¿En qué consiste bien. y qué tipo de interés, aunque no sea tan alto, da? Por ejemplo, en los bancos de cada uno, ustedes van a la parte del home banking, en la parte de inversiones y buscan un fondo. Ese fondo que yo les digo que se llama Fondo de Rescate Inmediato, en cada banco tiene un nombre Propio, específico. claro. Sí, un nombre propio, pero van a ver que dice liquidez inmediata, o sea que se rescata en el día, tiene un horario, creo que es de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la mayoría de los bancos, y está compuesto, o sea, un fondo común de inversión, yo siempre lo explico como una bolsa de inversiones. ¿Por qué? Porque vos estás comprando un instrumento que es el fondo común, vos lo suscribís, o sea, invertís una X cantidad de dinero y estás accediendo a muchos instrumentos que están dentro de ese fondo. Entonces, por ejemplo, los fondos de rescate inmediato, que son estos que estamos conversando, tienen por lo general que plazos fijos, cuentas remuneradas, cauciones, que son como plazos fijos más cortos. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Estás pudiendo acceder a una tasa que está rondando el 30%. Y podés rescatarlo cuando quieras. Está bien, si vos suscribís un plazo fijo, vas a tener, perdón, si compras un plazo fijo, si invertís en un plazo fijo, vas a tener una tasa del 37. Pero si vos necesitas la plata en el medio, no lo podés rescatar o tenés un castigo por poder rescatarlo. Claro. Entonces, lo que yo recomiendo en esos casos, para esta plata que uno necesita disponer rápidamente, ir al fondo común. Ah, mira, bueno, está bueno, porque viste que por ahí uno se pierde con tantas cosas y la verdad que uno Sí. ingresa al home banking y no llega a ver toda la cantidad de cosas que puedes llegar a hacer. Entonces, y ahí va, está muy bueno tu aporte. Este tipo de asesoramiento y este tipo de herramientas que vos te planteas generalmente en internet te hace ver, te hace focalizar en cosas que habitualmente uno no le presta mucha atención. Y por ejemplo, ahí va mi Totalmente. siguiente pregunta. El Ahora 30, este tan famoso, ¿no?, que fue recientemente lanzado, el Ahora 12 extendido en 18 y ahora en 30. ¿Conviene? ¿Hasta cuánto conviene estirar las cuotas? ¿Cuánto nos es favorable y cuánto ya deja de ser favorable? A ver, las cuotas en un país inflacionario como en el que nosotros vivimos son unas aliadas de nuestras finanzas personales, pero hay que tener mucho cuidado para qué se usan. ¿Qué me refiero? Si uno va a comprar, por ejemplo, comida para consumir dentro de la semana, no lo vas a pagar en cuotas, algo bueno que tengas una necesidad y no dispongas de ese dinero. ¿Por qué? Porque el consumo, yo siempre digo que las cuotas tienen que estar relacionadas con el cuánto dura el disfrute de ese consumo. Entonces, si vos vas a comprar algo de alimentación, pagalo a lo sumo en una cuota. ¿Para qué recomiendo hacer cuotas? Para lo que son electrodomésticos, para lo que es viajes, para lo que puede ser alguna prenda un poco subida de valor. ¿Por qué? Porque, bueno, uno le va ganando a la inflación con esas cuotas sin interés. 30 cuotas o muchas más cuotas que 12, a mí me parece un poco
Mucho. Un poco exagerado y lo usaría solamente, como les decía antes, en este caso, solo para electrodomésticos o viajes, que la verdad que se justifica por los montos. Siempre hay que tener en cuenta que cuando uno compra en cuotas, se ocupa, siempre el monto que uno ocupa de cupo de la tarjeta de crédito es por el monto total que uno compra. Entonces, si vos comprás una heladera que sale muy cara, aunque la compres en 30 cuotas, ocupás ese cupo de la tarjeta. Entonces uno no tiene vida útil muy extensa con la tarjeta. Comprás 2 cosas y ya está. Claro. En cambio, aparte las haces en 30 cuotas, si bien se desplaza el consumo y es útil, vos tenés que ir cancelando cada una de esas cuotas chiquititas para que se te vaya liberando el consumo posible con tu tarjeta de crédito. O sea, hay que tener un uso razonable de las cuotas. ¿Hay que usarlas? Sí, para ciertas cosas. Las 30 cuotas solo las recomiendo para algo que realmente sea necesario, por ejemplo, para el hogar, y que sea de un valor elevado que justifique desplazar estos gastos a lo largo del tiempo. Exacto. Bueno, y ahí, a ver, un poquito de la respuesta de la pregunta que seguía es débito, contado, cuánto, ¿no? Y esto de que hay algunas personas que cobran un interés por cobrarte con débito, ¿por qué es eso? ¿Qué les cobra esos negocios? El banco o el sistema que lo trasladan a los clientes, si eso está bueno, no está bueno, pagarlo, dejar de pagarlo, elegir otro negocio. Sí, a ver, ahí es una cuestión un poco de cómo opera cada uno. La verdad que el precio debería ser el mismo en efectivo, con tarjeta de débito o en una cuota con tarjeta de crédito. Eso sería lo correcto. Sé que en muchos lados lo que hacen es poner un precio, que es el precio que va para tarjeta de débito y crédito en una cuota, y lo que hacen es hacerte descuentos si pagas en efectivo. Si el descuento es muy generoso, por así decirlo, yo recomiendo pagar con efectivo. Si no, siempre, y para mí esto es algo que uno tiene que meterse en la cabeza, cuando va a comprar algo, ya les digo, tal vez no alimentación, pero algo un poco más de un gasto mayor, preguntar qué descuentos tienen, qué medio de pago conviene, cuántas cuotas hacen. Es necesario saber con qué opciones uno cuenta y ahí empezar a evaluar. Si son cuotas sin interés, ahí ajustar lo que decía antes, cuánto coincide el consumo de la cantidad de cuotas, pero aprovecharlo. Si son con interés, hacer una comparación rápida, pensar en una inflación de un 50% y decir, a ver, si me encargan un interés del 20% anual y me conviene hacerlo en cuotas porque es algo que yo no puedo pagar hoy, como decíamos antes, un electrodoméstico, me conviene hacerlo, aún pagando ese interés. Bueno, recordanos el sitio para seguirte en Instagram, nosotros ya te seguimos, pero para darle a la audiencia también la posibilidad de que tenga estos tips a diario, ¿no? Me pueden encontrar en Instagram como @financeByLuli, finance Luli, o en mi sitio web que es www.financeByLuli.com.ar. Muy interesante, Lu, un abrazo gigante desde Río Cuarto. Muchas ¿Vos desde gracias. dónde sos? ¿A dónde estás viviendo? Yo estoy en Rosario. En Rosario, perfecto. Bueno, un abrazo, muchas gracias y Un beso seguiremos en grande. contacto. Hasta luego. Gracias. Finance by Luli es el sitio que te recomendamos seguir porque siempre tiene estos tips, que, como decía recién, por ejemplo, ¿no? Un fondo que no teníamos muchos idea que existía, o por ahí es investigar, ¿no? Es desplegar las pestañas y los botones y las opciones de Home Banking para ver qué herramientas uno tiene, porque por ahí no se siente en el banco a averiguar, no tiene, menos ahora en contexto de pandemia, en donde tiene que sacar un turno para hacer determinado cual trámite. Menos aún para ver en qué consiste las posibilidades de generar o aplicar a un fondo como el que recién describía Luli. Bueno, la opción por ahí es chequearlo a través de las redes y estos consejos que nos vienen también en un día muy importante para las finanzas, como es el día 10.